Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Mi nombre es José Palomino Murga y nuevamente estamos aquí en su microprograma, ya mejor dicho programa, aclaración a los falsos predicadores o falsos profetas. Pero en esta oportunidad, hermanos, vamos a hacer una aclaración, pero no a un falso profeta, sino vamos a aclarar algunos puntos a nuestra hermana Lisette Valera, de allá de Brasil, que publicó en la página de Antonio Marín Lozano un 20 de enero de 2023 acerca de Jesucristo ya está en la tierra, en la cual mi hermana Lisette habla acerca de que la segunda venida de Jesús aún no se hace, porque está escrito en las Escrituras que todavía no baja del cielo en las nubes. Esto se va a dar en un segundo momento. Lo que habla la hermana está correcto de acuerdo a las Escrituras, pero no quiere decir que nuestro Señor Jesucristo no haya bajado ya, de la cual vamos a aclarar a usted, mi hermana Lisette, que desde aquí saludamos del grupo Trabajemos con Amor y también de este programa. Saludamos a usted y a su familia, y este programa es dedicado principalmente para aquellos hermanos que nos están preguntando acerca de su exposición, hermana, de Jesucristo ya está en la tierra. Pero bueno, hermana, vamos a empezar, pero primeramente quisiéramos escuchar la primera parte de su exposición. Vamos a escuchar un momento. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo? Primer punto, de la misma forma que se fue al cielo, así volverá. En el libro de Hechos capítulo 1 versículo 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bien, hermana, usted habla de 5 puntos que explica ahí en esa exposición, de los cuales vamos a tomar el primer punto, el cual dice: de la misma forma que se fue al cielo, así volverá nuestro Señor Jesucristo. Y habla con Hechos 1:11, que dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Es un punto muy esclarecedor que dice que de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo se fue al cielo, así volverá. Perfecto. Pero, ¿qué dice nuestro maestro? Porque nosotros como buenos israelitas tenemos que guiarnos de lo que dice nuestro maestro. Para algo somos israelitas y tenemos un maestro, un guía que nos mostró y nos enseñó. Vamos a escuchar en este primer audio acerca de cómo es la luz, cómo es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo baja. Como sabemos, ya en la primera venida bajó y crió el cuerpo de Jesús. Pero vamos a escuchar primeramente al maestro. Estamos escuchando que, recordándoles en el mismo libro de Hechos 1:10, donde dice que así como veis subir al cielo, así vendrá quien se encarna. Muy bien. Y luego entonces, cuando venga la segunda venida, entonces claramente dice 3:19, arrepentíos.
para que seáis perdonados, dice, porque la presencia del Señor será hecha. Entonces la presencia del Señor tenía que estar presente. Entonces estamos ahora mismo cumplidos que el Espíritu Santo, la presencia del Señor está con nosotros. Bueno, enseguida dice 20, Jesucristo, de la segunda vez de Jesucristo, estaba anunciado desde aquellos días que tenía que procederse la segunda venida. Entonces, está claro que tenía que volver nuevamente. Entonces, para que las cosas que están determinadas sean hechas. Bien. Y luego él mismo tenía que volver entonces a predicar también, como dice en el mismo libro Hechos 16:23. De repente me olvidó. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Amén. Gracias al Señor. Entonces, él tenía que ser el primero en recibir la resurrección en el último tiempo. Entonces, para que venga él mismo, siendo ya resucitado, entonces venga él mismo y luego hable la luz, que es el de la luz. La luz, ¿qué cosa es? La luz del Espíritu Santo. Dice nuestro maestro. Estamos escuchando que recordándoles en el libro mismo de Hechos 1:10, donde dice que así como veis subir al cielo, así vendrá. Quiere decir en carne, muy bien. Y luego, entonces, cuando viene en la segunda venida, entonces claramente dice en el 3:19 de Hechos, y que dice así. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Y el maestro dice, arrepentíos para que sean perdonados, dice. Porque la presencia del Señor será hecha. Entonces la presencia del Señor tenía que estar presente. Entonces estamos ahora mismo cumplido que el Espíritu Santo, la presencia del Señor, está con nosotros, dice el maestro. Por eso dice el maestro, ahora mismo cumplido que el Espíritu Santo, la presencia del Señor está con nosotros. Amén, aleluya, dice el pueblo. Y enseguida dice el maestro. Bueno, enseguida dice en el verso 20, es decir, de Hechos 3:20, dice, y enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y el maestro dice, Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, estaba anunciando desde aquellos días que tenía que procederse la segunda venida. Entonces está claro que tenía que volver nuevamente. Entonces, para que las cosas que están determinadas sean hechas bien. Y luego él mismo tenía que volver entonces a predicar. Nuestro Señor Jesucristo tenía que volver a predicar, dice el maestro. Y en otro audio habla que el mismo que predicó en Judea, predica en el Perú. Y la Escritura dice, el vivo creyente y volver. Crean, el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Estamos hablando de la presencia del Señor. Entonces dice el maestro, también dice el mismo libro de 26:23, de repente ya me he olvidado, dice el maestro, y lectura del hermano, que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y el maestro dice, gracias al Señor, Él tenía que ser primero en recibir la resurrección en el último tiempo, dice. No está hablando de la época de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Dice el maestro, Él tenía que ser el primero en recibir la resurrección en el último tiempo. Y dice el maestro, entonces, para que venga ya el mismo siendo ya resucitado,
entonces predicar ya él mismo. Y luego hable la luz. Quiere decir que de la luz. ¿Y la luz qué cosa es? Y el maestro dice, la luz es el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, hasta aquí el maestro nos está aclarando que hay una segunda venida. Pero esta venida no es carnal. No es que nuestro Señor Jesucristo con ese cuerpo que subió al cielo va a bajar y va a venir a predicar. Pero las Escrituras lo avalan y dice que tiene que anunciar luz a los gentiles y a su pueblo. Tenía que predicar. Y el maestro lo está diciendo. El mismo Señor Jesucristo tenía que venir a predicar. Pero ¿qué bajó del cielo? Está hablando. Es una venida espiritual. Porque si nosotros, mi hermana Lisette, si nosotros nos ponemos a pensar de que la segunda venida de Jesucristo tiene que ser carnal, las Escrituras no lo avalan, es cierto. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo va a bajar, pero no a la tierra, a pisar este suelo que es prácticamente contaminado de pecado, porque ese cuerpo ya fue glorificado por Dios. Él va a quedar en las nubes, nuestro Señor Jesucristo, y ahí cuando seamos arrebatados, lo vamos a recibir. Pero ¿cuándo va a predicar? Las Escrituras dicen que tiene que venir a predicar, y el maestro lo acaba de decir en este audio, que él tenía que bajar, tenía que venir a predicar, a dar luz a los gentiles. Pero ¿quién tenía que resucitar? Nuestro Señor Jesucristo resucitó cuando fue crucificado, pero tenía que resucitar para que lleve ese cuerpo al cielo, porque ese era el pacto confirmado de Dios para con Cristo. El Espíritu Santo tomó la carne y se fue encarnado arriba. Ahora el Hijo de Dios es encarne en el cielo. Entonces ahí permanece el pacto para siempre y jamás. Pero después tenía que volver a bajar. Dice nuestro Señor Jesucristo tenía que bajar. ¿Por qué, hermano? Porque justamente cuando bajó el Espíritu Santo, el Hijo de Dios, tuvo ese nombre nuevo de Jesús. Con ese nombre subió al cielo. Y nuevamente en espíritu ese mismo bajó. El mismo que predicó allá en el oriente, ese mismo tenía que bajar y predicar aquí en el occidente. Y la Escritura dice, el vivo caliente y poder. Crean, el mismo predicando en Judea y ahora en el Perú. Dice las Escrituras, Jesucristo mismo tenía que venir a predicar, a dar luz a los gentiles. Porque nuestro Señor Jesucristo no predicó a los gentiles. Él predicó a su pueblo allá en el oriente, pero a los gentiles, a nosotros no. Entonces tenía que bajar nuevamente, pero no en la manera carnal, sino espiritual. Ese es el primer momento. Existen dos momentos que lo vamos a ir explicando paso a paso con mis demás hermanos, que estamos aquí haciéndole la explicación del caso, hermana, porque me parece correcto que hermanas como usted se dediquen a la prédica. Entonces, eso es importante, por eso nosotros queremos aclararle para que su exposición en el futuro, en otras iglesias, sea más fundamentada. La pregunta, ¿cómo lo resucita? Porque no está hablando, hermanos, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo allá en el oriente. Está hablando este hecho en los últimos tiempos, como ya hemos visto. En el último tiempo tenía que levantar. Porque literalmente nos imaginamos en la resurrección de la primera venida, desde luego. Hay una profecía ahí. Hay una profecía que dice de la resurrección en el último tiempo. Por eso vamos a escuchar a nuestro maestro. Hechos 26:23 realiza: y Cristo había de padecer, y fue el primero de la resurrección de los muertos. Entonces quiere decir que Cristo había de padecer, y luego, y fue el primero. Entonces quiere decir que primeramente él tenía que necesitar
de los que están muertos. ¿Ya? De los que están muertos. Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, ¿quién es este que tenía que levantarse? De los muertos. De los muertos. Primeramente, dice resucitar de los muertos. ¿De los quién? Ahora Mateo 17, 9. Listo. Ahora, listo. Del resucitado de los muertos, ¿verdad? Escuchen. Ahora dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús, el mismo habló, Jesús, diciendo, no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Ah? Así que esa carne que tomó el Espíritu Santo es la carne del Hijo del Hombre. Él es el Cristo, el Cristo. Dice nuestro maestro en Hechos 26-23, dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y dice el maestro, dice, entonces quiere decir que Cristo había de padecer muy bien y luego y ser el primero. Entonces, ¿qué quería decir? Que primeramente Él tenía que resucitar de lo que está muerto, ya, de lo que está muerto, ¿para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y pregunta el maestro, ahora, ¿quién es este que tenía que levantarse de los muertos? Dice. Ahora Mateo 17:9, dice el maestro. Resucitado de los muertos, ahora escuchen. Mateo 17:9 dice, cuando descendieron del monte Jesús, les mandó, él mismo habló, dice, diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Así es que, dice el maestro, esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es Cristo, Jesucristo, dice. Cuando el maestro habla de esta manera, hermanos, habla haciendo referencia a dos personas. Primero dice Cristo, que es el que tenía que resucitar en el último tiempo. Pero cuando dice después Jesucristo, porque hace una pausa, esa carne, dice Jesucristo, dice, es porque a la misma manera como el Espíritu Santo levantó a nuestro Señor Jesucristo, de esa manera también iba a levantar al Hijo del Hombre. El Espíritu Santo levantó a Jesucristo en el vientre de María. Igual también levantó al Hijo del Hombre en el vientre de la madre del Maestro. Por eso el Maestro dice, esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre, Él es Cristo. Y de ahí hace una pausa y dice Jesucristo. Nos da a entender, hermanos, que de la misma manera, como trajo a Jesús, también trajo al Hijo del Hombre en este último tiempo. Porque si nosotros nos vamos a poner a pensar, como muchos creen, que la carne de nuestro Señor Jesucristo subió al cielo y esa misma carne es el Maestro, nos estamos turbando. Porque bien claro es que quien baja es el Espíritu, con el nombre de Jesús, Jesucristo. Por eso dice también en otro orden el maestro, la carne no baja del cielo, la carne no puede bajar del cielo. Cristo es carne. Ahora muchos hermanos religiosos dicen que Cristo descendió del cielo. La carne está descendiendo del cielo, no es los hermanos, están equivocados. De manera que el descendió es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba en Cristo, que es la carne. A la tierra ya no baja la carne. Nuestro Señor Jesucristo, como dice en 1 Tesalonicenses, dice en el capítulo 4, dice, luego nosotros los que vivimos en el 17, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Es decir, el Señor se queda en el aire. Por eso que la carne no baja. Y eso ya lo habla el Maestro. La carne no baja del cielo. Quien baja es el Espíritu Santo nuevamente. Por eso el maestro dice, esa carne que levanta el Espíritu Santo, esa carne es
que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre. Él es Cristo. Y de ahí dice Jesucristo. Pero no vayan a pensar que esa carne de Jesucristo que está en el cielo es el Maestro, no. Es que Jesucristo es la que está en el corazón del Maestro. ¿Por qué? Porque el mismo Maestro dice, el Espíritu Santo bajó, crió la carne, y en esa carne trajo el espíritu del Ezequiel antiguo y lo puso en ese cuerpo, y él se alojó en el corazón, y ahí permanece para siempre. Eso tenemos que entender. Por eso el Maestro dice bien claro, ¿a quién resucitó? En el último tiempo, al Ezequiel antiguo. Por eso es necesario escuchar todos los audios, hermanos y hermanas. Y en ese audio dice el Maestro, testifica de que su carne es de este tiempo, pero su espíritu es antiguo. Dice, claro, y todo Ezequiel se llama ser siervo de Dios. Uno nomás. Pero no entendí en ese momento. No, estaba duro. Enseguida ya me dice, último ya, sí es cierto, tu carne es así, pero tu espíritu es antiguo. La carne que levanta el Espíritu Santo es Cristo. Ese es Cristo. Por eso dice, esa carne que tomó el Espíritu Santo, esa carne es el Hijo del Hombre, Él es Cristo. Jesucristo. Porque los dos están ahí. El Hijo del Hombre, la carne, Ezequiel, y el Espíritu Santo en el corazón. El Espíritu Santo con el nombre de Jesús. Jesucristo. Están ahí. El mismo, en otro audio dice, el mismo que predicó en Judea, el mismo está predicando hoy aquí, en el Perú, dice. Y en otro audio todavía, si nosotros seguimos escudriñando los audios, dice, ahora, este Mesías, el que vino al Perú, este Mesías tampoco es peruano, dice. Él es judío. ¿Cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera? Este nuevo pueblo. Bueno, se desarrolla por lo que, digamos que el Mesías nació en el Perú. Ahora tampoco, este Mesías no es peruano. No es peruano. Es del Oriente. Esto es una cosa increíble. Si nosotros nos podemos a tomar tiempo, a darle tiempo a los audios del Maestro y escuchamos y contrastamos relacionando un audio con otro, vamos a entender. Si no, nunca lo vamos a hacer, hermano. Ahora, Cristo había de resucitar. Para ello el Espíritu Santo tomó una carne. Esa carne es el Hijo del Hombre. Hasta ahí estamos claros, hermanos. Esa carne del Hijo del Hombre no es nuestro Señor Jesucristo. Desde luego, también hace referencia a nuestro Señor Jesucristo en la Biblia, porque nuestro Señor Jesucristo se declara Hijo de Hombre. Pero cuando vio la visión, lo que habló en Mateo 17:9, cuando descendieron del monte, Jesús le mandó que no digan a nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. También la gente le preguntaba, hermanos, y esto vamos a ver más adelante. Pero vamos a seguir con la aclaración de esta resurrección que tenía que suceder en el último tiempo. Para ello vamos a escuchar nuevamente al Maestro. Ahora vamos a mostrarle quién tenía que resucitar de los muertos en el postrer tiempo. Mateo capítulo 17, verso 9. El paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de las olivas. Por eso dice, y como descendieron del monte, les mandó Jesús el mismo, diciendo, no digas a nadie la visión. Quiere decir que en visión le mostró a sus apóstoles lo que tenía que suceder en estos días, en el último tiempo. Entonces, no digas a nadie la visión, dice, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Es cierto, hermanos, este audio se parece al audio anterior, porque el Maestro siempre explicaba, pero siempre, cada vez que explicaba otra vez, te agregaba algo más para que tú puedas ir entendiendo poco a poco. Continúa el Maestro y dice, el paradero de Jesús en aquel tiempo era el monte de las olivas. Por eso, hermanos, cuando Jesús le dice a los apóstoles, no digas nada de la visión, acerca de Mateo 17:9, ellos tenían que obedecer. No podían hablar acerca del levantamiento del Hijo del Hombre en los últimos tiempos,
Por eso la gente también le preguntaba. En San Juan 12:34 dice, respondióle la gente a Jesús, le dicen, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Dice. No podía hablar nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no podía hablar, hermanos? Porque eso quedaba en la sola potestad de Dios. Por eso esto nos habla también, vamos al libro de Hechos, en la cual dice, vamos al capítulo, dice en Hechos 1:6 dice, entonces los que habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y el maestro que dijo, nuestro Señor Jesucristo que dijo, le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y por eso también le dijo, no digan a nadie de la visión. Porque de hecho que nadie les iba a creer en esa época, hermanos. Por eso solo quedaba en la potestad de Dios. Entonces, hasta aquí estamos aclarando que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se está dando en una manera espiritual. ¿Para qué? Para que pueda Él levantar al Hijo del Hombre. Así como Él venció la muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte en la cruz y ahora tiene la potestad, o sea, la muerte no tiene ya más potestad sobre Él, entonces Él puede dar vida. Y para esa tarea también fue encomendado venir en esta segunda venida y levantar al Hijo del Hombre. Vamos a continuar, hermanos y hermanas, con estas explicaciones más adelante en una segunda parte, y conmigo será hasta la próxima oportunidad, Dios mediante, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas. Síguenos, comparte nuestros videos, deja tu like y nos vemos en el próximo video.